Hola, soy el psicólogo Víctor Castillo y hoy les quiero contar sobre un experimento fascinante de mediados del siglo XX, el experimento de James Olds y Peter Milner. Antes, me gustaría compartirles un dato. En los años 50, B.F. Skinner, un psicólogo norteamericano, diseñó uno de los instrumentos experimentales que más importancia han tenido en la historia de la psicología. La caja de condicionamiento operante, o mejor conocida como caja de Skinner, es un instrumento que permite introducir un animal a una caja o jaula, la cual contiene una palanca que al ser accionada brinda comida al animal, de modo que los animales pueden aprender este comportamiento. Con este artefacto, Skinner logró estudiar la manera en la que los animales aprendían nuevas conductas por medio de lo que denominó como condicionamiento operante, proceso en el que por medio de refuerzos o castigos se puede aumentar o disminuir la probabilidad de que un individuo lleve a cabo una conducta específica. Con el paso del tiempo, los científicos han ido complejizando los experimentos que utilizan esta caja, generando mucha información relevante para el entendimiento de la conducta. Tal es el caso de James Olds y Peter Milner. En 1954, los investigadores de la McGill University habían diseñado originalmente un experimento que buscaba estudiar el sistema reticular del mesencéfalo, lo cual había sido asociado a los procesos relacionados al sueño y la vigilia. Este experimento consistía en colocar una rata con un electrodo implantado en la cabeza en una caja con esquinas etiquetadas A, B, C y D. Después, introducir al roedor en la caja y que cuando llegara específicamente a una de esas esquinas, digamos la esquina A, Olds presionara un botón que estimulara esa área de su cerebro. Sin embargo, esto dio como resultado que después de que la rata explorara la caja y que se le diera la estimulación eléctrica, esta volviera repetidamente a esa esquina. Esto llamó la atención de los científicos e hizo que primeramente pensaran que habían encontrado un punto que estimulaba la curiosidad. No obstante, tras repetir el experimento se percataron de que el roedor volvía a ese punto, lo que hacía suponer que no se trataba de curiosidad, sino de una predilección por ese punto. Con esto en mente, fueron cambiando la esquina en la que se administraba la estimulación, dando por resultado que también cambiara esta predilección. En ese sentido, se dieron cuenta de que la estimulación eléctrica representaba más bien un reforzador positivo. Hay que señalar que fueron imprecisiones al momento de colocar el electrodo lo que permitió que esto pasara, asunto del cual se percataron después estos científicos. El estímulo no se estaba dando en el sistema reticular del mesencéfalo, sino en un área próxima al septum. Así, en su estudio publicado en 1954 titulado Reforzamiento positivo producido por estimulación eléctrica del área septal y otras regiones del cerebro de rata, fue donde expusieron resultados sorprendentes del experimento que los haría obtener información de suma importancia para el entendimiento de los circuitos más estudiados en el campo científico. En este estudio, Olds y Milner hicieron una modificación de la caja de condicionamiento operante de Skinner, cambiando el hecho de proporcionar alimento por la estimulación eléctrica, de modo que el roedor fuese capaz de autoestimularse al presionar la palanca, y así, tras establecerse la asociación entre presionar la palanca y la estimulación y haber experimentado con la magnitud del voltaje, lograron reproducir lo que habían observado en el experimento anterior. Lo verdaderamente sorprendente fueron sus resultados, pues llegaron a observar conductas sumamente interesantes, como que una rata fuera capaz de jalar la palanca y autoestimularse hasta 1920 veces en una hora. Con lo que se dieron cuenta de que la estimulación directa del septum era capaz de producir curvas de adquisición y extinción comparables con las producidas por recompensas primarias, como la comida, el agua o el sexo. También se percataron de que existían otras estructuras como el tracto mamilotalámico y la corteza cingulada que producían efectos similares aunque en menor grado, otros en los que no se manifestaba ningún cambio y otros en los que incluso se producía aversión por el estímulo. Esto los llevó a considerar en ese entonces este conjunto de estructuras que tiene al área septal como protagonista como estructuras reforzantes. En la discusión llegaron a pensar en la posibilidad de que a lo mejor la implantación del electrodo causara dolor y que más bien la estimulación eléctrica lo disminuyera. Sin embargo, desecharon la idea pues no observaron ningún otro signo de dolor en la conducta de los animales. En ese sentido, la observación les permitió pensar que el fenómeno se trataba más de la búsqueda de un estímulo positivo que en el escape de uno negativo. Definitivamente, los resultados arrojados por estos estudios fueron de gran importancia para el estudio fisiológico de los mecanismos de recompensa, la localización y estimulación de esta zona, así como su comparación con otras estructuras, dio pista de cómo es que puede generarse la motivación en términos fisiológicos.
Hay que decir que Olds y Milner no se quedaron ahí. En estudios posteriores hicieron modificaciones a este experimento en los cuales ponían obstáculos a los roedores para medir qué tan relevante les resultaba la estimulación, dándose cuenta que estos animales eran capaces de pagar un alto precio por el mismo, como pasar por un suelo electrificado. También se percataron de que con el paso del tiempo, los animales dejaban de prestar atención a otras cosas, como la necesidad de alimento o agua, con el afán de conseguir a cualquier costo la estimulación. Claramente, esto no solo dio pistas respecto a los mecanismos de la motivación, sino que se prestaba ya para comenzar a comprender a aquellos involucrados en conductas adictivas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los resultados de este experimento?